Muchas gracias, Pilar. Acabamos de ver Viridiana, así a bote pronto. Es una película que imagino que has visto, o nos comentabas al principio, que has visto en más ocasiones, pero siempre es una película que admite nuevas miradas, dependiendo de cómo estés tú, en qué momento vital, dependiendo también del contexto social en el que nos movemos, ¿no? Así, en esta última vez que acabas de ver Viridiana, a bote pronto, ¿qué sensación has tenido o qué es lo que más te ha llamado la atención? Pues es verdad que en cada visionado descubres algo nuevo, que esto es lo que hace buenas las películas, ¿no? Las hace inagotables, y creo que Viridiana en concreto tiene esta cualidad. Todo el rato me venía a la cabeza una frase de Jean-Claude Carrière, que luego fue colaborador de Buñuel, escribiendo muchos de sus guiones, que la frase me encanta, es explicar es reducir. Y me parece que esto es muy aplicable a esta película, ¿no? Como que es muchas películas en una. O sea, siempre lo pienso y digo, hoy en día, ¿no? Que en la industria todo funciona, esta cosa tan horrible, a mí me parece horrible, ¿no? Lo de el pitch del ascensor, ¿no? Que es lo de vender una película en lo que dura el trayecto con un superproductor en un ascensor. 3 minutos para vender tu película, que todo te lleva como al high concept. O sea, explica tú, Viridiana, en 3 minutos, ¿no? Y me parece que eso es lo que hace grande una película. Una película que es que no la puedes abarcar con las palabras, tiene que estar rodada. No se puede contar, no se puede explicar, no se puede resumir, no se puede hacer unas cosas, se puede, pero el gran valor que tiene es eso, que necesitas vivir la experiencia cinematográfica, ¿no? Y esto es lo que he sentido todo el rato, ¿no? Y de decir qué pulso tiene todo, o sea, la tensión, siempre siento que esta película tiene como una cuerda que va tensando todo el tiempo, ¿no? Como que no te deja, te agarra, bueno, mira, la cuerda que tiene tanto simbolismo en la película, ¿no? La comba de saltar, es como si te la hubiera puesto Buñuel aquí, en la tripa, y te fuera tirando todo el rato, ¿no? Es una película incómoda, es difícil, y bueno, yo creo que permite tantas lecturas como personas, ¿sabes? Sí, yo creo que la palabra es la incomodidad, ¿no? Pues una película, digamos, que casi que no deja hueco a la esperanza, ¿no? Es una película, bueno, digamos, con una mirada muy, muy pesimista, ¿no? sobre la condición humana. Excepto la pobre Viridiana, el resto, digamos, como que... Y la pobre al final tiene que claudicar, ¿no? Pues es que yo, claro, hay tantas películas como espectadores, ¿no? Yo por ejemplo, no lo siento así. A mí no me parece pobre Viridiana, a mí me parece que Viridiana es igual de perversa que todos. Porque ¿quién es ella para venir aquí? Además, también venía pensando, ¿no? Estos días también que la he revisitado, ¿no? Esto es un claro ejemplo de lo que hoy día llamamos la white savior, ¿no? De una tía que llega ahí y que cree que puede cambiar el mundo, que puede hacer el mundo a su medida. Al final, esta es mi interpretación y mi lectura, ¿no? Que obviamente lo que me gusta de la película es esto, ¿no? Pero a mí me parece que ella peca de arrogante, ¿no? Y de vanidosa, ¿no? De pensar que ella es mejor que esas personas a las que mis pobres les dice, ¿no? No les gustan mis pobres. Me parece que todos son, o sea, que hay una perversión ahí. Para mí la película habla sobre la perversión, ¿no? Y que es común a todos. Y los que me parecen, con los que yo más conecto y con los que más empatizo es con el grupo, que al final cometer este acto radical de meterse en la casa, ¿por qué no van a ir a por lo que, o sea, por qué ellos no pueden tener esas comidas, esos platos, esa música? ¿Por qué no? Y ellos deciden hacerlo. Pero insisto, igual la veo dentro de 10 años y pienso distinto, o dentro de 5 años. No, que son lecturas, evidentemente, lo que das tú, lo que dices tú, ¿no? Que probablemente lo peor que se puede hacer es un pitch, porque es una película que se puede, digamos, explicar en un pitch. Es que hay una película muy pobre, ¿no? Sí. Hay muchísimas películas, muchísimas lecturas, muchísimas interpretaciones. Claro, y a mí lo que me gusta también mucho es que es eso, que son muchas películas en una, ¿no? O sea, y ahí creo que es muy libre, muy moderna, ¿no? También hay otra cosa como que tenemos tendencia hoy en día, el punto de vista, el contar una historia, el pegarte a un personaje, acompañarlo. Creo que aquí, o sea, hay una libertad absoluta. Bueno, hay que decir que Viridiana, yo no he leído el libro de Alma de Benito Pérez Galdós, pero es una adaptación libre. Pero según tengo entendido, tengo pendiente leerme Alma, según tengo entendido, en el libro está toda esta... Igual hay alguien aquí que ha leído Alma de Benito Pérez Galdós, pero según sé, es más toda esta parte de la monja llegando a esta casa, creando como esta nueva congregación, no ya esta parte
más la segunda parte. Creo que esto es algo como más original de Buñuel y de Julio Alejandro. La película, desde el punto de vista de puesta en escena, también es como muy, digamos, detallada, muy perfecta. ¿Qué es lo que te llama más la atención desde el punto de vista de la realización, de la puesta en escena? Creo que está filmada... Bueno, me he cogido aquí algunas frases porque... por ejemplo... Uy, ya estoy con las gafas de lejos, las de cerca. Creo que era Carlos Saura, ¿no?, que decía que... a ver, perdón, pues ahora no lo encuentro. Bueno, que Buñuel es un creador de... O sea, es como un... Hacer esto que hace Buñuel aquí, como por ejemplo esta escena de la Última Cena, es complejísimo. O sea, porque para mí conecta con algo que es lo puramente cinematográfico, ¿no?, que es lo que siempre lo pienso. Algo que no podría estar representado en ningún otro arte, ¿no? O sea, que realmente tienes que haber conocido estos personajes, haber pasado ese tiempo con ellos para que ese cuadro tenga esa potencia, ese significado, ese subtexto. Y es ahí donde creo que está el hecho cinematográfico, ¿no? Y esto es lo que decía Saura, ¿no?, de Buñuel. Y cuando... se me ha ido la pregunta que me has hecho. No, el tema de la puesta en escena, ¿no? Digamos, sí. Estaba pensando yo también en esa escena que es complejísima, ¿no? Sí. Y aquí es que eso es lo que estaba buscando en realidad. El libro de Mi último suspiro, que es el libro autobiográfico de... O sea, las memorias que dejó escritas Buñuel antes de morir, que es un libro, bueno, supongo que aquí muchos lo habréis leído. Para mí es como un libro fundamental. Me parece también que se conoce mucho a través de esos escritos quién era Buñuel, el sentido del humor que tenía, como también pues obviamente era hijo de su tiempo. Y hablaba mucho en el libro, porque yo he elegido Viridiana, pero en realidad a mí el que me gusta es Buñuel, o sea, me quedo con todas las películas de Buñuel. Y hablaban de cuando escribían Jean-Claude Carrier y él, que hacían unos retiros, iban a un parador. Y luego, retomando la lectura, en un libro que escribió Jean-Claude Carrier que se llama Dien, dice una cosa que a mí me resulta muy, muy interesante, ¿no?, de cómo escriben. Ay, perdón, es que mira que me lo he ordenado aquí y ahora no encuentro nada. A ver, Jean-Claude Carrier en el libro de Dien da algunos consejos, ¿no?, y uno de ellos es imaginar imágenes compactas, hermosas, ricas, imágenes emblemáticas, que cada una parezca contener la película entera. Buscar para cada escena la imagen central y construir la escena alrededor de ella. Bueno, me parece, o sea, viendo la película, o sea, una vez que te has leído esto y que entiendes la manera en la que escribían, me parece que la película está plagada de estos momentos, ¿no? O sea, como que esta escena de la Última Cena, está, por ejemplo, la del perro que rescata, ¿no?, en el carro. Hay otras que igual hoy han envejecido un poco peor, ¿no? El gato que caza al ratón, cómo salva la abeja, por supuesto, el momento de la sumisión química. O sea, son escenas que contienen todas, o sea, son una película ya en sí misma, ¿no? Y me parece que o sea, yo no estoy... O sea, me parece alucinante que esta película se hiciera en el año 61, ya no entrando temáticamente, ¿no?, de si se considera anticristiana, blasfema, que se fue prohibida aquí. No me refiero a eso, sino a nivel puramente visual, es muy moderna. Yo la siento una película muy, muy moderna. Toma decisiones de cómo filmar, que me parece que son muy atrevidas y que hoy día siento que somos mucho más convencionales, ¿no?, seguramente. Se llama sobre todo que no hay ningún tipo de alarde visual. Aparentemente todo es muy austero, sí, pero digamos que sí que ves que hay una planificación detrás que te va arrastrando
sin hacer ningún tipo de alarde, ¿no? Ningún subrayado. No hay ningún subrayado en los momentos más dramáticos, ¿no? Sí. Como cualquier otro habría puesto una música en los momentos, digamos, más dramáticos para subrayar ese momento, pero aquí no, aquí todo es muy desnudo porque yo creo que hay una confianza tremenda en la fortaleza de esas imágenes, la fortaleza de su propio talento, ¿no? Sí, o sea, tengo otra frase, a ver si no me cuesta mucho encontrarla, porque en el libro de Mi último suspiro, Buñuel también dice que me tendría que haber ordenado mejor. Bueno, esto va a ser imposible. Ah, no, aquí está. No me preocupa la estética, estoy más interesado en la forma de interactuar de la gente. Y yo creo que esto es algo que también, Buñuel como cineasta, lo que he podido saber de él a través de sus películas, a través de sus libros, a mí es algo que también me gusta mucho de él, ¿no? De que tú sientes esa falta de impostura. No hay ninguna, o sea, es muy profunda, pero no te está diciendo, mira qué profunda es, qué profundo soy, mira este plano, mira cómo he filmado esto, que a veces sí que se puede sentir esto viendo alguna película, ¿no? Y creo que esto es falta de arrogancia por su parte, ¿no? Y que creo que hablo como si le conociera, como si le hubiera conocido, ojalá. Pero bueno, creo que también como su personalidad, ¿no? Y su forma de ser. Hay un micrófono, si queréis intervenir alguien, estáis invitados a esta charla. Sí, pues ahí. Hola, buenas. Bueno, ante todo, muchas gracias por elegir la peli, porque la verdad que, en mi opinión, es la mejor película del cine español, una de las mejores. Y te quería preguntar una cosa, porque como conoces tanto a Buñuel y tal, me parece como una coincidencia que esta película sea como una crítica un poco a toda la moral cristiana de la época y tal. Y mi pregunta es, Buñuel en el resto de películas sigue un poco esta línea, ¿verdad? De criticar un poco siempre su tiempo, esta mezcla siempre como entre sexo y muerte, es un poco misógino también en algunas cosas, o sea, porque a mí lo de la sumisión química se me cae tal. Entonces, mi pregunta realmente es, tú como directora, que has hecho muchas pelis de temas de mujeres y tal, cuando se te plantean ese tipo de escenas, ¿cómo las afrontas desde tu persona y tal? Si me violentan, ¿te refieres? Sí. Claro, o sea, ¿a quién no le violenta ver algo así, no? Que Buñuel, claro, yo no quiero, lo he dicho cuando he hablado del libro, ¿no? Que era un hombre de su tiempo, ¿no? Hay misoginia, hay machismo, lo hay si echamos la vista atrás, o sea, ¿dónde no lo hay? ¿No? No lo justifica en absoluto, pero sí que o sea, esta vez que la vi hace como una semana y me violentó más que hace 4 años, cuando la vi hace 4 años en la Filmoteca. Y eso sí que es, o sea, creo que estamos, o eso quiero pensar, ¿no? Ante un cambio de paradigma que como que creo que ya ha calado, ¿no? Y entonces nos hace ser más conscientes. Y yo es como lo veo también. O sea, la veo también distinto a cuando la vi hace 20 años, en los que ni siquiera decíamos sumisión química. O sea, no hablábamos, sucedía, pero no lo llamábamos así. Y no sé cómo lo veremos dentro de otros 20 años o dentro de 50 años. Pero que la película busca incomodar es una realidad, y no solamente a través de esa escena. O sea, es que creo que no hay ni una sola que no sea incómoda, ¿no? Y lo que me preguntabas de lo de Buñuel, a ver, o sea, yo no soy historiadora del cine, ¿no? O sea, yo hablo como simple fan de la obra de Buñuel. He intentado verme todo lo posible, pero claro, el caso de Buñuel también es muy peculiar, ¿no? Porque se exilió, estuvo en México durante muchos años, en su etapa mexicana también dirigió muchas películas de encargo, estuvo también muchos años en España produciendo, y también dicen que dirigiendo bajo un seudónimo, también hay mucha rumorología. Y claro, esta película es del año 61,
él tenía 61 años, ¿no? O sea, que realmente tuvo una trayectoria, tiene muchísimas películas, pero yo creo que las que son más, las que han quedado en nuestro imaginario, ¿no? Yo creo que sí que tienen, hay temas, temas y fetiches, los pies, los zapatos, es que yo creo que está en casi todas sus películas. Y creo que es un director que se le puede reconocer, ¿no? Que incluso en las películas, digamos, menores, ¿no? O los puros encargos, hay una mirada singular, ¿no? Y hay, igual la película, pues no sé, igual hay alguna otra película de la etapa mexicana o que igual a mí me puede no apasionar, como me apasiona El Ángel Exterminador o Belle de Jour, pero siempre hay una escena que está como filmada como con un pulso, con una maestría, ¿no? Como aquí, como en esta, ¿no? Que es un no parar, yo siento que es un no parar, que te agarra y no para. Pero bueno, sí, es cierto que ha sido curioso comprobar esto, ¿no? Como en 4 años que la vi en la Filmoteca ahora, al recuerdo que yo tenía la primera vez, las lecturas que se hacen son distintas, ¿no? Y la incomodidad que producía en el año 61 es que se consideraba blasfema, ¿no? Menos mal que eso ya, bueno, espero que no suceda. Bueno, estuvo prohibida la película hasta 17 años más tarde, creo que fue. 77. Dicen que se tuvo que llevar Silvia Pinal escondido una copia a México porque habían ordenado quemarlas. Y venía de ganar la Palma de Oro en Cannes. Y una última cosa solo así. A mí me gustaría ser director de cine. Y a mí me pasa una cosa con... A mí me gustaría ser director de cine. O sea, acabo de llegar a Madrid y tal, y estoy ahí escribiendo cosas, intentando. Y tú como directora, me gustaría preguntarte cómo cuando te encuentras con películas que a lo mejor no abordan tus temas y tal, cómo coges distancia y sacas cosas para ti. O sea, mi pregunta es, ¿cómo afrontas este tipo de pelis que te pueden poner en un momento incómoda o lo que sea e intentar sacar algo que te pueda servir o aprender de ello? A ver, yo creo que como te pasará a ti, todo cineasta, o sea, bien directores de fotografía, sonidistas, antes que tener el oficio que tengamos, primero somos cinéfilos, ¿no? Y como... Bueno, tampoco sé si me llamaría cinéfila, pero bueno, como persona que disfruta viendo películas y que lo he hecho, no desde pequeña, porque yo el cine lo descubrí un poco ya más mayor, o me enganché a él un poco más mayor, pero claro, a mí me gusta ver de todo, no, o sea, no solamente el cine que igual yo haría, ¿no? O a mí me encantaría poder hacer Viridiana. Creo que iría contra mi propia naturaleza, ¿no? Y por eso seguramente, bueno, ni tengo la capacidad para rodar así, ni yo ni nadie, no lo digo por menospreciarme, digo, es que esto es muy difícil de hacer, solo lo podía hacer Buñuel. Pero creo que es importante ver todo tipo de cine e incluso también para saber lo que no quieres hacer, ¿no? De las películas que a uno no le gustan también se aprende, creo que se aprende mucho también. Pero como espectadora, o sea, yo creo que para hacer películas tienes que ser eso, no sé si cinéfila, pero espectadora seguro y tener mucha hambre de ver películas y de todo tipo y sí, yo creo que no... Igual también el hecho de elegir una película así es precisamente cuando ves algo, o sea, yo creo que el proceso de fascinación sucede, y esto es una cosa que me lanza a decir que tampoco estoy segura, es una intuición mía, pero cuando uno ve algo que dice, pero ¿y esto cómo se hace? No cuando ves algo que dices, vale, esto lo han hecho así, asá, tal. Dices, pero ¿cómo han escrito esto? ¿Cómo se ha filmado esto? Creo que es cuando ahí se produce de verdad la fascinación auténtica. A mí me pasa viendo Buñuel. Hola. Gracias por poner esta peli, la verdad es que muchos años que no la veía. El personaje me ha hecho pensar un poco en esto que decías, ¿no? Esta arrogancia de Nicole Kidman en Doping. Creo que pasa un poco algo parecido. Y realmente después de haber rodado películas con actores y tal, me llama muchísimo la atención la parte actoral. No sé si tienes ahí información o cosas que contarnos
de cuántos eran actores, cuántos actores naturales, imagino que algunos, y cómo rodaban esto, porque es increíble, ¿no? Pues por lo que he mirado, el único que es no actor es el que hace de leproso, ¿no? Sí, creo que sí. Sí, y el resto son todo... Bueno, está Lola Gaos, ¿no? Hay... María Isber. Maruja Teresa Raval es la niña, sí, bueno, luego está... Sí. No, y está... Sí, está... ¿El qué? El leproso es increíble. Sí. Y está Fernando Rey, está Paco Raval, o sea, realmente, bueno, Silvia Pinal... o sea, realmente el casting es impresionante. Yo en este caso no tengo así ninguna anecdotilla. Sí que sé que en El Ángel Exterminador, que no sé si la habéis visto también, para hacerlos sentir incómodos, sí que leí que les embadurnaba con miel a los actores, para tener como una, ¿no? Cuando llevan ya mucho tiempo encerrados, ¿no? Así que me imagino que sí que utilizaría, ¿no? Porque es verdad que en la escena la escena de la locura, cuando toman la casa, qué difícil de rodar eso, ¿no? Y que te lo creas. Rodar algo así, bueno, es que es eso, ¿no? Que te creas todo, muy difícil. ¿Ese material bruto? No, que ver el material así debe ser súper interesante. Jo, sí. Bueno, de hecho, lo que pasa es que no voy a recomendar algo que no he visto, pero me suena ahora que hay un cortometraje de Viridiana de la script que estuvo en Viridiana. Ah, sí, yo no lo he visto, pero esto existe, ¿verdad? Creo que Miguel con Buñuel o algo así. Sí, ¿no? De la TCM, sí. Una francesa que hizo prácticas de Erasmus, tal, y coincidió allá en rodar. Sí, os puedo contar eso porque yo fui guionista de ese pequeño documental. Era un documental, bueno, no sé si queréis me desvío un poco, ya que lo citas. Se titula Regreso a Viridiana, era hace unos cuantos años, producido por TCM. Entonces era la historia que, bueno, supimos por una nota a pie de página que había habido una estudiante francesa que había accedido para hacer unas prácticas al rodaje de Viridiana, aquí en Madrid. No sabíamos nada, contactamos con ella por una serie de circunstancias, tal y cual, la trajimos y recordó, es un documental, bueno, que son los recuerdos de ella, porque ella había mantenido un trabajo. Bueno, de hecho yo fui a su casa en Francia para conocerla y allí sorprendentemente me dijo que tenía las prácticas, que el trabajo de prácticas que había hecho lo tenía, y me lo sacó y lo fotocopié y me vine de París con el trabajo ese inédito de las prácticas que había hecho aquí. Claro, era 1961, Buñuel llevaba mucho tiempo en el exilio. La vuelta de Luis Buñuel a Madrid era un gran acontecimiento, sobre todo en el entorno de la izquierda, y absolutamente nadie tenía acceso a ese rodaje, ¿no? Todos aquellos la gente que pululaba en el entorno del cine, de izquierdas, nadie tenía acceso a ese rodaje. Y esta chica, que tenía 21 años entonces, cuando la conocimos nosotros tenía 70 y pico, esta chica, a través de una fundación francesa, le dieron vinculada al Partido Comunista, le dieron el acceso al rodaje de Buñuel. No fue una script, sino fue una observadora, que luego hizo un trabajo que estaba muy bien, era un trabajo muy reflexivo, pero un trabajo muy descriptivo, y lo recuperó para nosotros. Eso yo creo que se puede ver todavía en TCM. O sea, oye, te pido disculpas porque no lo sabía que tú eras guionista. No, pero qué casualidad, no. Aquí es la protagonista. O sea, yo quiero no se desvío. O sea, lo tenía pendiente de ver, pero no es un documental muy sentido y muy sencillo, pero no quería yo desviarme. No, si al revés, tú debes de tener un conocimiento sobre todo lo que... No tanto, porque desde hace muchos años, desde 2012, o sea, ha llovido mucho desde entonces. Y lo presentamos y fue muy curioso, perdonad que me desvíe un poco hablando de mí, porque fue muy curioso, porque cuando hicimos la presentación hicimos un preestreno aquí, que vino Monique, que es una persona maravillosa y tal, y era 2011 entonces. Y coincidió, para mí era como una asociación de ideas con todo este movimiento que hubo en el 2011, ¿no? El movimiento en el
que nació Podemos y todo ese mundo de protesta que hubo. Y me acuerdo que durante estas fechas, con la Acampada de Sol, justo estábamos presentando en una sala a Monique con los recuerdos de Buñuel, ¿no? Y era, fue una asociación de ideas como bastante curiosa. Pero bueno, volvemos a Viridiana. No sé, yo tengo una pregunta también sobre Viridiana, una reflexión, ¿no? Y sobre Buñuel. Que normalmente los grandes maestros, hay maestros que crean escuela y otros maestros que no crean escuela, ¿no? Y tengo la sensación de que Buñuel no creó escuela, que quizás Saura fue reconocido como un posible heredero de Buñuel. Entonces yo no sé por qué ocurre esto, o por qué algunos, digamos, son tan singulares y tan genuinos que no puede haber nadie que les pueda copiar, ¿no? O no copiar o ser influidos por ellos. Ya es verdad, no lo había pensado de esta manera, pero sí que es verdad que igual la influencia de otros directores es como más obvia, ¿no? Pero yo claro, no sé, estoy intentando a pensar ahora la posible escuela de Buñuel, pero como... O sea, yo lo que he empezado diciendo, ¿no? De cuando yo estuve allí en Sarajevo con gente de todo el mundo y que para nosotros Buñuel era un director al que volvíamos una y otra vez, yo esto sí que es algo que sí que siento mucho, ¿no? O sea, como que el legado de Buñuel está ahí y yo es que creo que la escuela de Buñuel igual están cineastas, pues los que mencionaba antes, ¿no? En Tarkovsky, en Fellini, en Bergman. Estaba leyendo otra frase que me he copiado que me gustaba mucho porque era el propio Fellini que decía que que Fellini dijo fue que Buñuel se inventó el lenguaje del sueño. Y es que eso es verdad, pero supongo que entiendo que eso es la genialidad, ¿no? Porque qué difícil es filmar un sueño, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, en Los Olvidados hay esta escena en la que él tiene el sueño con la madre, que aparece como con los trozos de carne. Creo que filmar eso de la manera en la que lo hace a mí me sorprende porque me parece que no sé si se puede ser parte de esa escuela porque lo que hace es muy difícil, porque además es algo que es en apariencia muy sencillo, ¿no? Que no es igual como otros cineastas que son muy grandilocuentes. Entonces lo que decías tú también antes, ¿no? Como que aquí todo tiene como una sensación de sencillez, ¿no? Como de algo que no está tan elaborado. Entonces supongo que es difícil que exista esa escuela. ¿Quién dirías tú que es parte de la escuela de Buñuel? Yo creo que no hay. O sea, insisto, no. Sí que es verdad que Saura se vinculaba mucho con él, sobre todo en la etapa de Criacuervos, que por cierto la vimos también aquí hace unas cuantas semanas, ¿no? O sea, que puede estar vinculada en el sentido de que hay, digamos, una parte onírica, hay una parte que no se explica, que se sugiere, que da, digamos, mucha libertad al espectador para hacer diversas interpretaciones. Quizás esa época de Saura igual era incluso más críptica que alguna parte de Buñuel, ¿no? Yo sinceramente creo que no tiene seguidores, pero igual me equivoco. No sé si alguno tiene aquí otra opinión al respecto. Ya, bueno, pues sería interesante saber si alguien lo cree. A ver, yo creo que hay aspirantes a, pero que lo hayan conseguido creo que igual es donde no, ¿no? No sé. Sí. Si tenéis más preguntas, consideraciones, sugerencias. Yo también quería hablar de otra cosa que tú has citado antes, es que las películas de encargo de Buñuel, que son la mayoría de su filmografía, toda la filmografía suya en México... bueno, y eso también es un encargo. Y eso también es un encargo. Entonces, él partía de presupuestos muy ajustados, también en México, y a pesar de eso, digamos, y con todas las dificultades de producción, incluso en esta, las dificultades también de la censura previa, que se les coló un montón de cosas, que no sé si los censores eran muy ciegos, muy tontos, o Buñuel era muy hábil, creo que a pesar de todas esas limitaciones, él conseguía, digamos, trasladar su mirada y hacer películas de autor en un contexto muy industrial, ¿no? Y también se me ocurre, ¿no?, que muchas veces los directores, digamos, os quejáis en buena medida y con razón de las limitaciones que tenéis, pero que también ver el ejemplo de gente que tuvo esas limitaciones, incluso muchas más, porque existía una censura, en este caso una censura muy
muy férrea y que a pesar de eso lograban sacar adelante una visión, ¿no? Entonces creo que también eso puede ser estimulante, ¿no? para los creadores. Totalmente de acuerdo. Hay una frase de Buñuel también que a mí me gusta mucho y que la repito mucho en los rodajes, que decía él, si en la escena llueve, pero hoy hace sol, en la escena hace sol. Me lo ha dicho bien, ¿no? Me parece que eso resume mucho el espíritu con el que él filmaba y que él lo dice muy claramente en el último suspiro, lo menciona muchas veces, cómo él se ajustaba al presupuesto que había, ¿no? Y me parece que es un buen ejemplo, pues eso, ¿no? De que la genialidad no está ahí, no. Lo mismo también, ¿no? El menospreciar igual un encargo, ¿no? Pues puedes hacer una obra maestra haciendo un encargo. A mí ahí es la parte de Buñuel que a mí me gustó mucho descubrir, ¿no? Esa persona también con mucho sentido del humor, que yo creo que no se tomaba tan en serio a sí mismo. Seguramente era un autor porque no sabía que era un autor, ¿no? Y no creo ni que tuviera como... Igual estoy proyectando, pero no creo ni que tuviera ni la necesidad de trascender, ¿no? O sea, yo lo siento como un director que logró esas cotas de genialidad, pero sin tampoco intentarlo, ¿no? O sea, como sin perder el tiempo en intentar descubrir qué tipo de director era. A mí me parece que hay mucho que aprender de él y en su libro pues menciona también varias cosas que me hacen gracia porque él, por lo visto, le hicieron un homenaje en México ya en el año 70 y algo y dice que le entregaron la medalla que ponía en homenaje a Luis Buñuelos, ¿no? Y él se partía de la risa, ¿no? O sea, que bien podría decir este hombre, pero bueno, ¿esto qué es, no? O se reía también, decía que no le gustaba nada la pedantería y la jerga, ¿no? Y que igual le hablaba a un estudiante de qué estaba haciendo... O sea, de hecho, creo hasta que me acuerdo, era como que le preguntaba, estoy haciendo un trabajo y que le preguntó Buñuel, ¿de qué título? O sea, ¿cuál es el título? Y decía, la semiología de la imagen clónica. Y que a él le parecía un espanto, o sea, como que no había nada de impostura en él, ¿no? O sea, como... Creo que era una persona muy llana y yo creo que eso es lo que tiene también sus películas, ¿no? Que están hechas desde allí. Uh-huh. ¿Tienes alguna pregunta? Sí, o intervención. En todo esto que estoy diciendo, yo creo, a ver, o sea, yo la primera película que vi de Buñuel fue Belle de Jour. Yo tenía como unos 15 años o menos, tenía 14 años y la pillé en la 2, un día cualquiera. Y a mí esa película me impactó muchísimo. O sea, de repente era una película de una señora casada, ama de casa, que se mete voluntariamente a prostituirse, que también hoy la podemos ver desde otro lugar, por supuesto. Y cómo hay, porque en esta película, en Belle de Jour, sí que hay escenas de sueño, de fantasía, que son muy heavies. Yo no había visto, o sea, no es que hubiera visto mucho cine y de repente dijera, no he visto esto en mi vida, pero realmente aquello despertó algo en mí. O sea, sentí un poder magnético, hipnótico. O sea, fue una sensación también porque cuando eres joven que se suma a que eres más impresionable, pero recuerdo que fue una película que me dejó impactada mucho tiempo y que me acompañó mucho tiempo y ahí fue cuando poco a poco empecé a ver más obras suyas. Y aunque me encantaría poder decir, pues mira, si mi cine tiene esta relación con Buñuel, ¿no? Me sería un poco pretencioso. O sea, admitiendo que el cine es muy bueno, pero es que sería un poco pretencioso, ¿no? No, hombre, pero ¿qué quiere decir? Me encantaría poder decir, pues no, mira, temáticamente me interesa esto, me encanta lo otro. O sea, obviamente no me voy a decir, o sea, no estamos en ese lugar. Pero es cierto, o sea, que lo digo más que nada porque la pregunta, entiendo yo, que igual estoy malinterpretando, que mis películas igual no tienen nada que ver con el cine de Buñuel, ¿no? Entonces, me encantaría que tuvieran algo más que ver. Siento que no es así porque creo que pues seguramente mi sensibilidad sea otra, la forma de aproximarme a las historias son otras, he nacido en otra época, soy hija de otro tiempo, pero sí que hay mucho de este Buñuel que estaba contándose ahora, del que yo descubrí en su libro, de cómo se enfrentaba a los rodajes, también al propio oficio, ¿no? Siendo muy consciente, o sea, con cero arrogancia y cero vanidad.
A mí es que eso me parece muy importante para ser cineasta. Y eso, en eso sí que me gustaría parecerme, ojalá. Y en la libertad, o sea, y también en la libertad creativa que él tenía, siendo también de qué circunstancias venía, ¿no? O sea, que no tuvo nada a favor para poder dirigir, sobre todo en un tiempo determinado. Y luego, pues, después de ver Belle de Jour, vi Un perro andaluz. O sea, ¿qué es esto, no? O sea, yo realmente... es que no sé si se ha vuelto a hacer una película como Un perro andaluz. No creo que se haya vuelto a hacer. O sea, yo creo que verdaderamente él es un artista, ¿no? Y hoy en día, que además se nos llena mucho la boca, ¿no? Hablando de las películas, de los artistas, de si yo hago arte, no hago arte, entretenimiento. Viendo sus obras, me parece todo ese diálogo me parece tan banal, ¿no? Porque me parece que el verdadero artista para mí está ahí, en el que no deja que los demás y que el tiempo decidan si lo que ha hecho es arte o no es arte, ¿no? Porque creo que la obra tiene que trascender al propio creador, ¿no? Y además, claro, pienso en Buñuel, que nació en el año 1900, que es que hacía 2 años que se había hecho la primera proyección del cinematógrafo. O sea, que realmente también tenía algo que me parece envidiable, ¿no? Que es la posibilidad de experimentar con un lenguaje que nuevo, que se estaba inventando en ese momento. Pero esta película es del 61. O sea, y no se ha quedado... O sea, sigue investigando, o sea, como probándose, retándose. Y ahí es donde a mí él me inspira mucho. Ver sus películas me inspiran, leerle me inspira, y me encantaría... No, a ver, es que es un, ¿qué voy a decir? Es un genio, ¿no? O sea, que decir, las comparaciones son odiosas, pero ojalá existiera esa escuela de Buñuel, ¿no? Ojalá, pero es que creo que no es posible. Sí, además yo creo que pertenecía a lo que decías, ¿no? A una generación que coincidieron de autores que no se consideraban a sí mismos artistas, que trabajaban en un entorno industrial, y era el caso, pues, de John Ford o de Alfred Hitchcock, ¿no? Gente que empezó también como Buñuel en el cine mudo. De hecho, coincidieron en el tiempo, y hay una foto como muy emblemática, ¿no? que muchos de estos directores se hicieron en Los Ángeles una vez, ¿no? Y es increíble, gente que no se consideraba a sí mismos grandes artistas, pero que hicieron un cine que ha trascendido, ¿no? Quizás los que los llevaron a los altares fueron los franceses, los directores franceses, ¿no? Pero ellos asimismo asumían el cine y enfrentaban el cine sin ningún tipo de soberbia, ni ningún tipo de pretensión. Y digamos como que su autoría era superior a ellos, o sea, de alguna forma, ¿no? Yo creo que sí, que también ellos en algún momento eran conscientes, porque digamos en el oficio incorporaron esa autoría de una manera muy, muy innata, pero que no era su pretensión. Y ya con esto me enrollo un poco más, porque yo viendo esta película ahora, o sea, la vinculaba también con Hitchcock, ¿no? Con la progresión de Hitchcock, ¿no? Y me recordaba también a películas como Vértigo, esa transformación de la mujer rubia, con Rebeca, esa pretensión de sustituir a un amor que ha fallecido, esa perversión tan retorcida, ¿no? Que tenía Hitchcock, y que en Hitchcock también, cada vez que vuelves a ver una película suya, la ves con una mirada nueva y descubres nuevas perversiones en las que quizás no habías pensado tú antes, ¿no? Por el cambio de paradigma que decías tú antes. Sí, pero también pienso en otras películas de Buñuel, o sea, quiero decir, no creo que él fuera un director perverso, pienso en Los Olvidados, por ejemplo, ¿no? Sí, Los Olvidados de cine social, puro. Sí, claro, bueno, no había perversión, ¿no? O Las Urdes, ¿no? O sea, en vez de que son películas hechas con una... o sea, que tienen una humanidad increíble, pero sí que veo también esa conexión que tú mencionas. Sí, tenemos aquí tiempo para una última. Claro, pero sí lo que sabéis mucho de Buñuel, yo no tengo claro el mensaje de la película. O sea, hoy en día tú ves una película y es muy fácil saber lo que te quiere contar el director, y aquí yo me voy sintiendo incómodo con casi todos los personajes, ¿no? Y al final sí que veo como ese descenso de la protagonista, bueno, la santidad a lo mejor es un ideal que no tiene sentido en el mundo real, pero no sé si ese es el mensaje que Buñuel nos quiere contar, o ¿cuál es el mensaje de la película?
Yo eso no creo que tenga, no creo que tenga un mensaje la película. O sea, que no... vuelvo a la frase de Jean-Claude Carrier, ¿no? De explicar y reducir. O sea, yo creo que intentar encuadrarla dentro de una narrativa de quiero comunicar, quiero transmitir este mensaje, esta idea, creo que la película, yo siento que va más allá. Creo que hay muchos mensajes. ¿Y cuál es con el que te quedas tú? Pues yo me quedo con la falsedad de la caridad cristiana sobre todo y que la arrogancia está en todos los personajes, o sea, la arrogancia está en absolutamente todos los personajes de la película. Pero vamos, veo tantas porque... ¿Tú cuáles ves? No, yo me niego ya. No, yo el principal mensaje de la película es que no hay que hacer pitch. O sea, que no hay que hacer pitch. Que lo que dices tú, o sea, digamos, ¿cómo vas a hacer un pitch de esta película? Es imposible, ¿no? Y estoy de acuerdo contigo en que tiene muchísimos mensajes. Probablemente cada día puedas ver un mensaje nuevo. Yo creo que eso es lo que hace una película grande, ¿no? Que seguramente el poder que tienen las imágenes creo que se queda, que cala y que tengo la sensación, igual luego no te ocurre, pero que vas a estar pensando mucho tiempo en esta película, intentando entender o intentando pues, decir, vale, sí, esto es lo que me ha querido decir, lo que no, quiénes son estos personajes. También me parece que eso forma parte, vuelvo a la frase, ¿no? Es que me parece que ahí está la clave, ¿no? De explicar y reducir. Creo que cualquier cosa que yo pueda decir o que cualquiera podamos explicar va en contra de la propia película, ¿no? Es reducirla. Pues muy bien, si no tenéis ninguna otra pregunta, aportación, vale, sí, tenemos dos más. Una aquí delante y otra detrás y ya con esto, es que si no nos van a echar. ¿Sí? Si hablas fuerte te oímos. No, ella estaba primero, perdona. ¿Cuál es la imagen cuando te dicen el nombre de Luis Buñuel que viene a tu mente? En plan, de todas las películas que has visto, ¿cuál es la imagen con la que te quedas? ¿Cuál es la imagen de Luis Buñuel con la que se queda Pilar cuando escucha el nombre de Luis Buñuel? Yo creo que esta de La última cena. Creo que sí. Bueno, no, o la de Un perro andaluz, la del el ojo rasgado, con la navaja. Supongo que una de las... Sí, no sé... ¿Vas la de la navaja y el ojo? Sí. Sí, con este montaje, con la nube. ¿Y a ti? Cuando está ella en la cama y se gira, que es la imagen del cartel además, ¿no? Sobre todo la representación de que ella es como todo perfecta y luego es como muy caótica en los deseos que tiene. Sí, tenías... Sí. Si hablas fuerte, te escuchamos. Woody Allen decía en un documental que tampoco creía que había una escuela de Buñuel, pero sí que recordaba algo de Jodorowsky el topo. Por añadir un poco. Interesante. No puedo opinar mucho porque no he visto el topo. La voy a ver en cuanto pueda. Pues si no hay más intervenciones, pues nada, queremos agradecer otra vez a Pilar por haber venido, por haber charlado de Viridiana, por habernos dado la oportunidad por selección de ver juntos esta película en pantalla grande. Y nada, pues vamos a darles un aplauso a Pilar. Para agradecerle.